Comenzamos las aclaraciones de esta semana 9, del lunes 28 al viernes 23 de mayo. Estamos ampliando el tema de sucesiones y progresiones. Yo les recuerdo, por si no lo recuerdan, bueno, lo tienen en la libreta, pueden mirarlo, qué paso es. Que estamos ante progresiones aritméticas, la primera hoja básicamente. ¿Vale? ¿Qué diferencias había entre las progresiones aritméticas y las geométricas que las vemos después? Pues que del primer término que tengo al siguiente siempre se le suma una misma cantidad. De cualquier término al siguiente siempre se le suma una misma cantidad. Y esa cantidad es lo que se llama diferencia de la progresión aritmética. ¿Vale? Si yo resto dos términos consecutivos, siempre suman la mitad, la misma cantidad. ¿Vale? Dos términos cualesquiera, habíamos dicho que estaban relacionados de la manera que aparece en el recuadro, pero bueno, eso tampoco es importante saberlo, sino es alguna fórmula que está y la podemos utilizar si la sabemos, pero si no, pues no es necesario. Y después lo que tenemos debajo es el término general, que es el término, cualquier término viene dado por el primer término más n-1 por la diferencia, ¿vale? Y la suma de n términos, les recuerdo que era pues el a sub 1 más el a sub n partido por 2 por n, ¿vale? Eso ya lo vimos en clase y es exactamente igual, no ha cambiado. Estas son las progresiones aritméticas, pero también aparecen unas que son más complicadas, que son las geométricas, que es cuando se utilizan las multiplicaciones, ¿vale? Pero a ver si lo puedo poner, ¿vale? Las progresiones geométricas siempre es el primer término. Para pasar al siguiente, multiplico por una misma cantidad, multiplico, ¿vale? Y esa cantidad siempre es la razón. Término sexto, para obtener el séptimo, multiplico por r. Es decir, ¿cuántas veces multiplico el primer término para pasar, por ejemplo, el término 8? Pues multiplico una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, siete veces y ocho veces, ¿vale? Es decir, el término 8 viene dado por el primer término por r elevado a, bueno, conté mal porque son 7, a 8 menos 1 que es 7. ¿Vale? ¿Qué nos da eso? Pues eso lo que nos da es lo que se llama el término general de la progresión geométrica, que es el a sub 1 por la razón elevado a n menos 1, siempre un término menos. La suma de n términos, tengo dos formulitas. La diferencia entre la primera fórmula y la segunda fórmula es que en la primera fórmula está la sub n, y si ustedes en la sub n ponen que es el a sub 1, justo esta fórmula que está al lado, por r elevado a n menos 1, entonces ¿qué me quedaría? Pues me quedaría a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n menos 1 por r partido por 1 menos r. Es decir, sería a sub 1 menos a sub 1 por r elevado a n partido por 1 menos r. Y si saco factor común, cosa que ya vimos en su momento, me quedaría la fórmula que me aparece y que yo creo que es la que utilizábamos en clase. No recuerdo bien si utilizamos la de izquierda o la derecha, pero las dos son iguales. Y después, ¿qué ocurriría, por ejemplo, cuando queremos sumar muchos términos? Todos los términos, siempre que, lo estoy señalando en verde, la razón SR sea un numerito entre menos 1 y 1. Pues que la suma siempre es a sub 1 partido por 1 menos r. Eso era porque la expresión a sub 1 por r elevado a n, cuando la n es un número muy grande y el r está entre menos 1 y 1, eso básicamente se dice en matemáticas que tiende a cero, es decir, desaparece. Entonces, si la expresión s sub n igual a sub 1 menos a sub n por r partido por 1 menos r, el término este es 0, me queda la fórmula de abajo, ¿vale? Pues con estas aclaraciones tanto de las progresiones aritméticas como de las geométricas, ¿vale? Ahora vamos a poner chiquititas. Recordar que en la primera hoja que ustedes tienen, básicamente, si nos fijamos, tenemos una progresión aritmética porque de la primera fila a la segunda fila de las aves sumamos siempre 1, de la segunda a la tercera siempre es 1,
y de la tercera a la cuarta siempre es 1. Es una progresión aritmética. ¿Vale? Lo que hacemos debajo es un poco ir haciendo pequeños cálculos dentro de las expresiones aritméticas. Bueno, ya resolviendo las actividades, dice: observa la formación de las aves en la foto del ítem 2. En ella se muestra la estructura de esta formación de vuelo en forma de V. ¿Cuántas aves vuelan en la primera fila? Bueno, es una cosa muy sencilla, ¿no? Pondríamos 2. Y en la segunda, pues nada, contamos 3. Escribe la secuencia de números que corresponde a los animales que vuelan en las 10 primeras filas. Las 10 primeras, entonces empezaríamos por la primera fila. Sería, por ejemplo, en la sucesión a las 1 serían 2. La fila 2 serían 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta la fila 10, ¿no? Sería, podemos 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto sería el elemento 10, o sea, la fila 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bueno, dice, lo que has escrito anteriormente se llama sucesión de números y cada uno de los números es el término de la sucesión. ¿Cuántos términos de la sucesión has escrito? Pues nada, pues 10, ¿no? Evidentemente son 10. Dice, ¿cómo has calculado cada uno de los términos? Bueno, sumando 1, ¿no? Sumo 1 al anterior siempre. ¿Y cuántos podrías hallar? Infinitos. Pues sí. Bueno, esa es la actividad 1 y 2. Bueno, para realizar esta primera suma, a ver, podemos considerar el elemento 1, que eran esto, fila 1 y número de aves, ¿no? 1, la fila 2 hay 3, en la 3 hay 4, siempre hay una más, ¿no? En la 4 hay 5, en la 5 hay 6, en la 6 hay 7, en la 7 hay 8, en la 9, en la 8 hay 9, en la 9 hay 10 y en la 11, digo en la 10 hay 11. Entonces, según me pone aquí, dice que el primer elemento lo sume con el término último, ¿vale? Y 11 más 12 da 13. El 3 lo sume con el 10, que da 13 también. El 4 lo sumo con el 9, que también da 13. El 5 lo sumo con el 8, que también da 13. Y el 6 lo sumo con el 7, que también da 13. Es decir, lo que hemos conseguido es, ¿cuántas sumas de 13 tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, ¿cuántos aves hay en total en las 10 primeras filas? Pues 5 por 13, que son 5 por 3, 15, 5 por 1, 5. ¿No? 5 por 3, 15, 65. A ver, ahí en las 10 primeras filas. ¿Vale? Esto, de manera general, si nos fijamos, el 5 es porque hay 10 números, entonces realmente es como si en la expresión tuviéramos la mitad. Y 13 es la suma de cada fila, ¿vale? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para calcular. En el 5 dice para 12 filas, pues 12 filas tendremos que la suma son 12 entre 2 por 13. 12 entre 2 por 13 da 78 aves. 14 entre 2 por 13. Fíjense que la fórmula sirve para hacer sumas pares. Pues esto da 91.
y la siguiente, que es la 16. 16 entre 2, quedan 8 parejas por 13 y eso da 104. ¿Vale? Separar n filas en función de términos anteriores. Pues nada. Bueno, si has visto que la suma de los n términos siempre es la mitad por 13. En este ejemplo, esa es la suma. También podríamos haber utilizado la expresión de la progresión aritmética, la suma de n, sería siempre igual al primer elemento, que es 1, más el término n, que siempre es n más 1, partido por 2 por n. Es decir, la suma da 2 más n partido por 2 por n, ¿vale? Y eso básicamente sería la suma general. Bueno, si leemos lo de la desintegración radiactiva de carbono 14, vemos que cada 5.568 años la cantidad de carbono 14 residual es la mitad. Es decir, para pasar del primer término de la progresión del carbono 14 al segundo, que es el A2, estoy multiplicando por un medio. Para A3, ¿qué ocurrirá? Que multiplico por un medio, sería un medio al cuadrado, es decir, 1 partido por 4. Para el término cuarto sería un medio al cubo, es decir, 1 partido por 8. Término 5, un medio a la cuarta, que es 1 partido por 16. Y el término sexto es un medio elevado a la quinta, que es 1 partido por 32. ¿Vale? Siempre vamos pasando a la siguiente multiplicando por un medio. Siempre por un medio. He multiplicado 1, 2, 3, 4 y 5 veces, ¿vale? Por un medio. Es decir, ¿qué obtengo? Pues yo obtengo una progresión geométrica que viene dada por el primer término, que es la sub 1, por la razón siempre elevado a n-1. ¿Vale? Donde este 1 es el a sub 1 y donde esto es la razón. ¿Entendido? Eso es en la cantidad de carbono 14. En la cantidad de años, lo que ocurre con los años que pues que yo siempre voy pues multiplicando, ¿no? Bueno, multiplicando. Del primero, si yo multiplico por 2, pues obtengo 11.136. Lo estoy haciendo con la calculadora a la vez, ¿vale? Si yo este valor lo multiplico nuevamente por 3, obtengo 16.704. Si lo multiplico por 4, obtengo 22.272. Si por último lo multiplico por 5, 27.840. ¿Vale? Bien. Pues ese es el ejercicio de completar la tabla. Dentro de la actividad anterior, el tiempo transcurrido, escribe los 6 primeros términos en la notación matemática que utilizaste en la página anterior. Bueno, utilicé multiplicaciones y me acabo de dar cuenta de que esto, si lo tenemos así, de esta manera, podemos utilizar básicamente progresiones aritméticas, porque siempre es sumando la misma cantidad. Es decir, yo parto del primer término, que es 0, el siguiente término es 5.568. El tercer término es el doble, 11.136. ¿Y cómo paso de este valor al siguiente?
sumándole 5.568. Me he dado cuenta ahora, ¿vale? Si le sumo 5.568, el término 4 tengo 16.704. Si hacemos lo mismo para el término 5 y para el término 6 y para el término término enésimo, ¿cómo? Pues siempre igual. Estoy sumando siempre 5.568 y obtengo entonces el 22.272 y 27.840 siempre que le suma el mismo valor. ¿Cómo nos quedaría el término general? Pues sería el primer término, ¿vale? Que lo multiplico. ¿Cuántas veces he sumado, por ejemplo, para llegar al 6? Para llegar aquí al 6 he multiplicado 1, 2, 3 veces. He sumado, perdón, 3 veces, 4 veces. Pues, ¿cómo utilizaríamos? Pues sería 0 más y 3, 4 veces. Sería n menos 2 por, no me queda medio raro. Venga, el término enésimo sería 0, que es el primer elemento, más n menos 2 por 5.568, que son los años. ¿Vale? Dice, según el ítem 4, ¿de qué tipo es la solución de la cantidad de carbono 14 residual? Escribe con notación matemática los 6 primeros términos. Bueno, eso ya lo tenemos puesto en la hoja anterior, en la tab. Es una progresión geométrica y ya tengo cómo se calcula, ¿vale? Voy hacia detrás. Bueno, lo escribo porque sería un medio, perdón, vamos a poner color azul. Sería el primer término por un medio. Sería el primer término por un medio al cuadrado y así sucesivamente, ¿vale? Por ejemplo, el término 7 sería, a sub 7 sería el 1, que es el primer término, por un medio elevado a 6, 7 menos 1, 16. O sea, el término 7 sería 1 por un medio elevado a 6. Y si nos fijamos en la última pregunta ya, dice que el término general sería el primer término por un medio elevado a 1 menos, que sería la expresión de la cantidad de carbono 14 que aparece también en la ficha de aquí. Y bueno, la suma de los n primeros términos de la progresión, pues la tenemos también en la hoja de la fórmula, ¿vale? Que yo nunca les he dicho que se la aprendan, pero ahí la tenemos. Entonces yo creo que no necesitamos explicar, pues nada, pues un saludo y hasta la próxima.